quería hablarles acerca de un tema muy importante que habla acerca, por supuesto, de la fe y a la vez también podríamos llamar de la incredulidad, ¿no? Muchas veces nuestro Señor Jesús, la gente quien lo siguió a Él, bueno, tuvo bastantes dudas, evidentemente, gente incrédula, y hoy vamos a ver a través de esta pequeña historia que nos indica allí en el libro de Juan capítulo 4, voy a pedirles que por favor nos podamos ir a la epístola de Juan en el capítulo 4, verso 43. Esta es una historia acerca de un hombre que trabajaba para la corte, ¿no? Para el gobierno romano, y es un hombre que está pasando por una situación difícil, ya que uno de sus hijos, indica él, estaba muy enfermo, y este hombre por desesperación va y busca al Señor. Vamos a ver qué nos dice allí la Biblia en Juan capítulo 4, versos 43 al 54. Dice lo siguiente: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, todas las personas, evidentemente, todas las personas siempre tenemos incertidumbre, o más allá de la incertidumbre, tenemos incredulidad, ¿no? Somos incrédulos. Creo que eso es algo que caracteriza evidentemente a las personas, y en cierta forma es bueno, evidentemente, que haya un poco de incredulidad. Cuando vamos y compartimos de la palabra, por lo general, al 100% donde vamos nosotros y compartimos acerca de la fe de nuestro Señor, el 100% realmente tiene cierta incredulidad hacia lo que nosotros les estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la gente en todo caso empieza realmente a tener una necesidad y a querer acercarse al Señor cuando tiene o está pasando por ciertas circunstancias en las cuales está en dificultad o se siente o está en problemas, y eso hace de que busque de alguna manera al Señor. Sin duda alguna, todos cumpliríamos lo que Isaías dijo, de que todos se descarriaron, no hay nadie quien busque a Dios. Nadie de una manera voluntaria realmente busca al Señor, sino de que todos de alguna manera llegamos al Señor porque ha pasado alguna circunstancia en nuestra vida y nosotros necesitamos que alguien divino venga y nos dé ese apoyo. Y en este caso, evidentemente, ¿qué persona más importante que puede ser en todo el mundo sino lo que es nuestro Señor Jesucristo? Así es que
En este contexto, en la historia, vemos de que nuestro Señor Jesucristo había hecho ya algunos milagros. Dice de que Él estaba yendo de Judea a Galilea y allí estaba también yendo a una comunidad, el cual es Caná de Galilea. Sabemos evidentemente de que allí en Caná de Galilea fue donde nuestro Señor Jesucristo se destacó, porque fue allí donde Él hizo su primer milagro para hacerse público de alguna manera, que fue el milagro de agarrar y convertir el agua en vino. Y según el maestresala, cuando agarró y probó el vino, dijo, todo hombre o todo novio o toda pareja de casados siempre pone el vino, el mejor vino primero, y luego cuando ya la gente ya está divertida y todo ya, entonces pone el vino de mejor calidad, de menor calidad. Y ustedes, le dijo allí a los novios, ustedes han puesto primero el vino de menor calidad y han puesto este segundo vino que era el mejor todavía. Así es que nuestro Señor venía evidentemente de estar ya haciendo milagros, pero nuestro Señor entendía, por eso lo vemos allí que dice en el texto, de que aún Él mismo dijo, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue aún Él mismo, pudo evidenciar en su propia carne, pudo evidenciar en su propia vida de que realmente fue como algunos profetas también antes de Él mencionaron y dijeron, nadie es profeta en su propia tierra. Siempre hay algo allí, algún pelo en la leche que le van a querer encontrar o alguna cosa. Y eso, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo no pasaba también desapercibido que este tipo de circunstancias la encontraran. En todo caso, amados hermanos, la gente no deja, por supuesto, de alguna manera de ser incrédulo. Según un autor, en este caso podríamos mencionar, John MacArthur menciona de que en cuanto a las personas hay 4 tipos de incrédulos. ¿Sabía usted de que por lo menos ahora podríamos mencionar de que hay 4 tipos de incrédulos? Uno de ellos, por ejemplo, se llama el incrédulo por falta de información, ¿no? Ese incrédulo por falta de información viene a ser una persona quien está, como el caso de esta mujer, la mujer samaritana, ¿no? Quien no tenía ninguna información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que estaba en su pueblo, una mujer que estaba muy alejada de las cosas que estaban sucediendo allá en Galilea y donde Jesús estaba haciendo su ministerio. Una mujer que tenía sus propios problemas y que cuando conoció a nuestro Señor Jesús, para él fue como una persona más. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando se acercó a ella y le empezó a hablar, nada más nuestro Señor Jesús agarró y le dio la información que ella necesitaba. Inmediatamente ella creyó en nuestro Señor Jesús. Crédulos en los cuales ellos están allí como por decir un poco nada más para agarrar y poder fortalecer allí en su fe, y estas personas inmediatamente saltan para salvación. Nada más es un pequeño empujoncito nada más. Y esta mujer lo que necesitaba era recibir información de nuestro Señor Jesucristo, y fue nada más nuestro Señor quien fue y agarró y le dijo, yo soy aquel que puedo suplir tus necesidades, porque todo aquel que viene a mí, vienen y corren raudales de agua viva. Y esta mujer evidentemente creyó. Hay otro tipo de personas también, como lo fueron en aquella oportunidad Andrés. Si ustedes recordarán, Andrés, el hermano de Pedro, dice la palabra de que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan, cuando agarró y vio a Jesús caminar y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente Andrés y otro discípulo, lo primero que hicieron fue agarrar y dejar a Juan y se fueron inmediatamente con nuestro Señor Jesucristo. Era nada más allí, o sea, ellos ya tenían ya parte de la verdad, y lo único que necesitaban era nada más que se le lleve y se le diga, este es.
y ya estuvieron ellos allí. Andrés es ese tipo de persona que puede de alguna manera identificar a muchos. Conocen la palabra de alguna forma, la conocen, han oído, pero alguien que venga y les presente y le diga, Él es el Señor Jesús, inmediatamente corren detrás de Él. También hay un tercero, y este tercer tipo de incrédulo viene a ser como Nicodemo. Un tipo de personas que necesitan, más allá de la información, necesitan evidencia. A mí me encanta las veces que he leído sobre Juan capítulo 3, cómo es la manera en que Nicodemo se dirigió hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos imaginar allí a Nicodemo siendo testigo de milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y Nicodemo pudo haber observado cada una de esas cosas y pudo haber evaluado en su mente y en su corazón. Y en algún momento nada más fue la oportunidad en que Nicodemo tuvo para agarrar y llegar hasta donde nuestro Señor Jesús y decirle, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie haría estas cosas que tú haces si Dios no estaría con él. Nicodemo encarna este tipo de persona incrédula en el cual necesita evidencias como los que nuestro Señor Jesucristo mostró por medio de sus milagros, por medio de la palabra en el cual habló con mucha autoridad, para que ellos digan, sí, verdaderamente este es el Mesías. Y eso evidentemente es lo que muestra Nicodemo. Pero hay un cuarto tipo de incrédulo, un cuarto tipo de persona llena de incredulidad. Y este tipo de incrédulos son aquellos que, a pesar de tener la información, a pesar de tener la evidencia, a pesar de que se les ha presentado, y a pesar de todas esas cosas, aún todavía mantiene un corazón duro. Y ya nos podemos imaginar qué tipo de personas son las que pueden ejemplificar a este tipo de incrédulos. Y evidentemente, por supuesto, estamos hablando de los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, quienes estaban allí siempre buscando a nuestro Señor Jesús alguna manera en que Él caiga, porque estaban acechándolo de distintas formas, aunque sabían de que Jesús se había manifestado, aunque veían de que Jesús decía la verdad, aunque fueron testigos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, lastimosamente ese corazón en el cual ellos tenían era un corazón sumamente duro, porque ellos mismos se justificaban a sí mismos diciendo de que ellos andaban en la verdad, de que ellos por sus obras serían justificados, y desecharon totalmente toda aquella oportunidad que Jesús les dio para que ellos realmente lleguen a convertirse en el corazón. Nada más ese ejemplo tan fuerte en el cual nuestro Señor Jesús agarró y cuando sacó ese demonio de esa persona y ellos tuvieron la osadía de agarrar y decir, este no echa demonios más que por Beelzebú. Y Jesús les dijo, todos los pecados pueden ser perdonados, pero no el pecado que viene en contra del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo quien está haciendo eso y de la cual ustedes son testigos, pero están endureciendo tanto su corazón y a pesar de ver las evidencias, ustedes prefieren mantenerse en su pecado. Hermanos, de alguna manera nosotros, cada uno de quienes estamos aquí, de alguna forma hemos ejemplificado a alguno de esos tipos de incrédulos. Pero por la gracia de Dios, nosotros hoy estamos aquí. Porque en algún momento la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, más allá de haber actuado en nuestra mente, que es sobremanera importante, nuestra mente, que Él invada en nuestra mente, pero también importante en lo que Él hace la metanoia en el corazón. El cambio. Cada uno de nosotros hemos venido a ser algún tipo de estos incrédulos y
Esto era lo que nuestro Señor Jesucristo pasaba en el tiempo en el cual Él inició su ministerio. A todo lugar donde nuestro Señor Jesucristo iba, se iba a encontrar con estos tipos de personas. Y cuando nosotros agarramos y nos vemos acá con este hombre en el cual era un noble, un ciudadano que trabajaba para el gobierno romano, este hombre es digámoslo así, un ejemplo en el cual todos los galileos estaban, podríamos decir, quizás en la misma situación que él. Miren lo que nos dice ahí el texto. En el verso 45 nos dice que cuando Jesús vino a Galilea, dice, los galileos le recibieron. Pero no está hablando aquí de que un sentido, cuando esto se lee correctamente en el griego, no es de que nuestro Señor Jesucristo haya sido bien recibido por los galileos, sino que en realidad los galileos recibieron a Jesús con la expectativa de que, a ver, ahora, ¿qué va a hacer este ahora? Vamos a estar atentos a ver a qué milagro hace. Su expectativa acerca de Jesús no era con una expectativa de ver a Jesús como su Mesías. La expectativa de ellos no era como una expectativa de decir, este es Dios y qué poderoso es Dios que cumplió las promesas que nos dio, sino era la expectativa de ellos de que, ahora, ¿quién nos va a hacer este milagrero? Porque eso también a veces tenían las personas quienes hacían algún tipo de milagro, de pronto venía ese tipo de calificativo, como por ejemplo el milagrero. Ya nos podríamos imaginar a nuestro Señor Jesús siendo tildado por este tipo de personas como el milagrero. Y los galileos seguramente tenían esa impresión acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entendemos de que muchos de ellos probablemente conocían a nuestro Señor Jesús antes de que Él inicie su ministerio. Recordemos de que la Biblia nos dice de que a nuestro Señor Jesús se le llamó Galileo, porque nuestro Señor Jesús, una etapa de su vida, Él vivió en Galilea. Por tanto, evidentemente muchos habitantes de Galilea lo podrían haber conocido. Solamente que ahora estaban conociendo a nuestro Señor Jesús en una nueva faceta, llamémoslo así, de su vida, que era su ministerio. Así que nos dice aquí, vino Jesús otra vez, nos dice el verso 46, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó de Jesús, dice que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. La situación para este hombre era una situación difícil. Este hombre en una situación normal ni siquiera probablemente estaría por ahí, ni darse por entendido acerca de la presencia de nuestro Señor Jesús en esa comunidad. Pero lo cierto es de que este hombre que podría, como lo acabo de mencionar, podría ser un ejemplo de lo que era el Galileo común en ese momento que estaba esperando a nuestro Señor Jesús, ese hombre estaba yendo en esta oportunidad con una necesidad bastante fuerte. Su hijo, por lo que nos dice aquí, su hijo estaba realmente a punto de morir, estaba realmente muy, muy mal, bastante delicado. Llegó a tal situación este hombre que vino hasta nuestro Señor Jesús y vino de una forma desesperada. Miren allí ustedes el verso 47, dice allí, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a nuestro Señor Jesucristo y dice, y le rogó. Este texto en el griego viene a ser que vino delante de nuestro Señor Jesús y de manera reiterada, en distintas oportunidades, acudió a Jesús y le dijo, Señor, por favor. Señor, por favor. Solamente que este hombre estaba yendo, por supuesto, de una forma incorrecta a nuestro Señor Jesús. Aunque si bien él entendía de que este hombre, nuestro Señor Jesús, podía sanar a su hijo, pero probablemente este hombre no creería de que nuestro Señor Jesucristo podría aún incluso sacar de la muerte o levantar de la muerte a su hijo. Porque él está ahí diciéndole con una insistencia, le está diciendo, Señor, por favor, ayúdame con mi hijo.
Mi hijo está enfermo, por favor, antes que muera, necesito llevarte. Necesito que vengas conmigo, porque necesito que vayas y veas a mi hijo y que lo sanes. Este hombre en su pensar era de que él necesitaba de que Jesús venga de manera presencial y llegue hasta donde estaba su hijo en su casa para que Jesús mismo lo pueda sanar de manera personal. Este hombre no tuvo aquella fe como podríamos haber pensado en la fe de aquel hombre centurión. Como cuando el centurión agarró y simplemente aún por vergüenza, aún por sentirse indigno, se fue y mandó, no él, sino mandó a personas, amigos, para decirle al Señor Jesús a que por favor sanara a su siervo. Y aunque nuestro Señor Jesús accedió y dijo, iré, y estaba viniendo con los amigos, este hombre al ver allá, quizás no sabemos a qué distancia, pero al ver allá nuestro Señor Jesús, mandó a unos siervos más y le dijo, maestro, por favor, no es necesario que llegues a mi casa. No es necesario. Porque yo, Señor, también soy hombre que estoy sujeto bajo autoridad. Y yo le digo a este, ven y va. Y yo le digo a este, ven y viene. Señor, yo sé que de donde tú estás, tú puedes sanar. Pocas veces nuestro Señor Jesucristo alabó la fe de un hombre. Y esta es una de las pocas veces, aún incluso con la mujer sirofenicia, esta es una de las pocas veces en el que Jesús alabó la fe de un hombre por entender de que no necesitaba que nuestro Señor Jesús esté presencialmente en ese lugar, sino solamente por el hecho de que Dios solo haya dicho la palabra, era suficiente para que cualquier persona pueda sanar de cualquier dolencia. Hace unos días estuve reflexionando en cuanto a mí mismo y viéndome evidentemente delante del Señor como indigno delante de Él. Y por un momento se me vino a la mente, no soy un judío. Y inmediatamente mi mente hizo una relación con lo que vino a hacer la mujer sirofenicia, cuando agarró y le dijo al Señor, Señor, por favor, atiéndeme. Jesús agarra, la mira y le dice, yo soy solamente un hombre que vengo hacia los hijos de Israel. Y la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen aunque sea las sobras que sus amos tiran debajo de la mesa. Jesús agarró y le dijo, oh mujer, realmente grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Hermano, nosotros necesitamos evidentemente que nuestra fe sea alimentada. La palabra del Señor nos muestra que realmente la fe del creyente puede crecer. Y no solamente puede crecer, sino lo más importante es que la fe del creyente, hermanos, debe de crecer. La fe del creyente es más o menos como nuestros músculos, los músculos de un joven, que en la medida en que este joven, este adolescente está creciendo y de ser un niño está llegando a ser un adolescente, un joven, y de pronto la voz está cambiando, el dorso se está ensanchando, los músculos se están mostrando, las piernas se están engrosando y muchas cosas que empiezan de pronto a crecer en este adolescente. De la misma manera, la fe del creyente es igual. La fe del creyente debe de ser ejercitada de manera permanente. El Señor nos lleva a nosotros a que en la medida en que nosotros dependamos de Él, Él agarra y alimenta nuestra fe y nuestra fe se hace cada vez más fuerte. Por tanto, hermanos, nosotros es importante que no vivamos de acuerdo a nuestra carne.
Es importante que no vivamos de acuerdo a dar lugar a nuestra naturaleza de pecado que dice la Biblia, sino que dice Gálatas que nosotros debemos más bien de agarrar y dar el control de nuestra vida a la naturaleza de Cristo. Este hombre está allí. Si nos pusiéramos a evaluar en el tema de lo que viene a ser los tipos de incredulidad, podríamos tal vez ver de que este hombre estaba allí en esa tercera posición de incredulidad. Un hombre que necesitaba evidencia, un hombre que necesitaba realmente vivir en carne propia un milagro de nuestro Señor Jesús para realmente creer. Y allí está, con una necesidad grande, como cualquiera de nosotros seguramente estaría. Una necesidad en que hay un hijo que necesita de sanidad porque su muerte está próxima. Y este hombre se acerca a Jesús y no le dice una vez, no le dice dos veces. La Biblia allí en el griego nos muestra que esto vino a ser de él de forma permanente. Desde que él llegó hasta donde estuvo nuestro Señor Jesús, él estuvo rogando de manera permanente, diciéndole: Señor, por favor, sana a mi hijo. Ven conmigo, sana a mi hijo. Y nuestro Señor Jesús agarra allí, conociendo los corazones, entendiendo su necesidad, pero también viendo de que en la mayoría de las personas quienes estaban allí buscaban a Jesús no como su Mesías, sino que buscaban a Jesús como su milagrero, como aquel el que, ¿qué hará hoy? Nuestro Señor Jesús agarra y le dice: si ustedes vieran milagros no creerían. No me puedo imaginar realmente ese momento de nuestro Señor Jesús, cómo está con el corazón en la mano y de alguna manera con cierta forma de indignación, mirando la actitud de todos y cuantos de esos miles de personas que en ese momento se encontraban presentes. Si ustedes no vieran los milagros, dijo nuestro Señor Jesús, ustedes no creerían. Y la insistencia del hombre es: Señor, por favor, ayuda a mi hijo. Las palabras allí de nuestro Señor Jesús vienen allí y le dice en el verso 50, Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Solamente le dijo nada más esta pequeña frase: ve, tu hijo vive. Y aunque al hombre quizás había estado en esa tercera posición de incredulidad, hubo algo que movió a este hombre y que le hizo a este hombre tomar este desafío de decir que si él lo había dicho, no era entonces necesario que llegue hasta su casa, sino solamente porque él lo había dicho, él tenía que creer. Y dice la palabra, como nosotros lo podemos ver en el verso siguiente, él agarró y se fue. Se fue. Del lugar de donde él estaba hasta donde era su casa era aproximadamente como unos 25 kilómetros. Y estamos hablando de que era, dice, como la hora séptima. Estamos entendiendo que era entre 1 y 3 de la tarde, aproximadamente por ahí. 2, 3 de la tarde. Y este hombre nuevamente vuelve a su casa. Y mientras está llegando a su casa, hay una comisión que viene también hacia él, viene a encontrarlo. Se habrán encontrado un poquito más de la medianoche, porque dice, ¿cuándo sanó? Dice, ayer. Lo cual quiere decir de que él se llegó a encontrar con esa comisión que venía desde la casa para darle las buenas noticias. Se habrán encontrado entonces ya prácticamente a la madrugada del día siguiente. Te traemos buenas nuevas. Ellos sonrientes. Y él, al ver la sonrisa de ellos, ya lo va entendiendo y le dice: ¿qué pasó? Tu hijo vive. Lo cual estaba queriendo decir no solamente de que su hijo había salido del peligro, sino lo más importante es que cuando le está diciendo esa palabra es de que su hijo está ya ahora sano. No solamente es que se le acabó la fiebrecilla o lo que sea que haya tenido, no solamente que fue eso, sino de que su hijo
ya estaba sano. Eso es lo que le están queriendo decir cuando es la palabra tu hijo vive. Inmediatamente la pregunta de él fue, ¿a qué hora? ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? Y la respuesta de estos que habían sido comisionados es, fue ayer a la hora séptima. A la misma hora, dice ahí, él entendió que a esa hora en la cual nuestro Señor Jesús le había dicho, tu hijo vive, esa era la misma hora en la cual su hijo en ese momento se puso bien, completamente, totalmente mejoró su salud. Y él creyó. Hermanos, ¿cuántas personas no acudiremos a Jesús estando en una necesidad? Mientras nosotros estamos aquí, hoy estoy hablando de este tema, viene a mí mismo el recuerdo que pasó en nuestra propia familia. Cuando mi hermana mayor también estuvo delicada muchos años, no se le encontraba qué era lo que ella tenía, y por momentos parecía de que ya la perdíamos. Pero ahí había también una mamá que se ponía de rodillas en las noches y decía, Señor, por favor, permite que mi hija viva. Si mi hija vive, yo me voy a entregar a usted. Hermano, no sé en qué situación usted ha buscado al Señor Jesús, pero lo cierto es de que cada uno de nosotros hemos pasado por estas situaciones tanto de incertidumbre y aún de incredulidad delante de Dios. Y con toda seguridad es probable que aún todavía, claro que es evidente que nosotros seguimos luchando con esto. Seguimos luchando con la incredulidad. Pero el Señor no quiere tenernos en esa condición. El Señor quiere que nosotros crezcamos. Hermano, en cualquier situación en la cual usted se encuentre, el Señor quiere fortalecer su fe. Por eso es que muchas veces el Señor tiene que permitir en nosotros las tentaciones. Por eso es que el Señor tiene que permitir las pruebas en nuestras vidas, porque si estas cosas no sucedieran, si nosotros viviéramos allí en la comodidad de nuestra vida y el estar allí tranquilos y satisfechos, eso definitivamente no haría nada para el desarrollo de nuestras vidas, en nuestra condición espiritual. Dios tuvo que utilizar esa enfermedad del hijo de este hombre para que él mismo y su casa creyeran verdaderamente en Jesús, no como un milagrero, sino realmente como el Mesías. Yo quiero invitarlo a cada uno de ustedes y aún a mí mismo, a que, hermano, busquemos al Señor con seriedad, a que acudamos al Señor y le digamos al Señor, Señor, fortalece mi fe. Señor, fortalece mi fe. La palabra allí, Santiago nos dice que solamente nosotros tenemos que de verdad pedir al Señor. Pedir de corazón, pedir con un corazón sincero y honesto. Lo que debemos de hacer es pedir al Señor. Y dice que el Señor nos da las cosas en abundancia. Y cuando hablamos de dar las cosas, no nos estamos refiriendo precisamente a cosas materiales, sino a aquello que realmente da a nuestra vida sentido, da a nuestra vida valor, da a nuestra vida gozo, como es la sabiduría, como es la fe y como son todas aquellas virtudes que Él quiere tener, que nosotros tengamos por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué tipo de persona incrédula ha sido usted? Y aún de alguna manera también en este crecimiento, en el paso a paso que usted va en su comunión con el Señor, aún todavía, ¿cómo se considera usted aún en la comunión diaria que usted lleva con el Señor? El Señor quiere romper barreras con nosotros. Él quiere que nosotros le busquemos de corazón y que le digamos, Señor, aunque hay muchas cosas en las cuales yo realmente dudo en mi vida, te ruego por favor que quites esas cosas de mí y que me lleves al siguiente escalón, de acuerdo a tu voluntad,
en el siguiente escalón, en el crecimiento de mi fe. ¿Bien? Entonces, hermanos, les invito a ello. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, perdónanos porque en cierta medida nosotros en el pasado, Señor, hemos sido incrédulos. Han tenido que sucedernos cosas para que de alguna manera, Señor, nosotros te busquemos, aunque en realidad no ha sido el tema que te hemos buscado, sino que tú nos has encontrado. Padre, perdónanos por ello, pero a la vez también gracias porque en tu misericordia, Señor, tú pusiste esa fe como un pequeño grano de mostaza en nuestra vida y nos diste salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Padre, sabemos de que no debemos de quedarnos solamente allí. Sabemos de que es tu voluntad de que nosotros crezcamos. Señor, necesitamos crecer. Pedro te dijo, Señor, aumentanos la fe. Admitimos nuestra necesidad de que, Padre, queremos crecer, anhelamos crecer en tu voluntad, en tu camino, en nuestra semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Perdona, Señor, nuestras inconstancias. Perdona, Señor, nuestros reveses. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, que cuando estemos en situaciones difíciles nos tomemos de tu mano y, Padre, y crezcamos de acuerdo a la medida que tú, Padre, quieras que crezcamos. Y que cada día, Señor, nos asemejemos más a nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando estemos allá delante tuyo, en el tribunal de Cristo, Padre, lo único que realmente podamos sentir en ese momento sea una sensación total y llena de gozo por las recompensas que nos darás, por lo que tú nos darás estando allí en tu santo tribunal. Padre, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, que obres en nuestras vidas. Quita, Señor, todo tipo de incredulidad, todo tipo de falta de fe en nosotros y aumenta, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Padre, que cada vez más, Señor, seamos obedientes a ti en toda circunstancia, en toda situación, en toda adversidad, que nos aferremos, Señor, de tu mano. Así como este hombre, en el cual, Señor, acudió a ti en una desesperación y te rogó y te imploró, no una vez, sino te imploró N cantidad de veces para que nuestro Señor Jesús lo escuche. Padre, de la misma manera, Señor, nosotros acudamos a ti, Señor, aumenta nuestra pasión por ti, aumenta nuestra pasión por ti, nuestra entrega, nuestra convicción, nuestro amor. Como dijo el apóstol Pablo o Juan cuando dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Enséñanos, Señor, a amarte. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.